Cuando llegué, ellos ya habían hablado con el director. Cuando llegué, ellos ya habían hablado con el director. Nosotros habíamos comido antes de que empezara la reunión. Nosotros habíamos comido antes de que empezara la reunión. Ella había vivido en París muchos años antes de mudarse aquí. Ella había vivido en París muchos años antes de mudarse aquí. ¿Tú ya habías escrito el informe cuando te llamaron? ¿Tú ya habías escrito el informe cuando te llamaron? Cuando llegamos, el niño ya había abierto todos los regalos. Cuando llegamos, el niño ya había abierto todos los regalos. Ellos habían recibido malas noticias antes del viaje. Ellos habían recibido malas noticias antes del viaje. Yo ya había decidido mi respuesta antes de escuchar su propuesta. Yo ya había decidido mi respuesta antes de escuchar su propuesta. El tren había partido cuando ella llegó a la estación. El tren había partido cuando ella llegó a la estación. Nosotros habíamos subido la colina antes del amanecer. Nosotros habíamos subido la colina antes del amanecer. El profesor había permitido el uso de diccionarios en el examen. El profesor había permitido el uso de diccionarios en el examen. Ustedes habían comido demasiado postre antes de la cena. Ustedes habían comido demasiado postre antes de la cena. Mis abuelos habían vivido en el campo toda su vida. Mis abuelos habían vivido en el campo toda su vida. El autor había escrito 3 novelas antes de esa famosa. El autor había escrito 3 novelas antes de esa famosa. ¿Vosotros ya habíais abierto las ventanas cuando empezó la tormenta? ¿Vosotros ya habíais abierto las ventanas cuando empezó la tormenta? Yo había recibido una carta suya la semana pasada. Yo había recibido una carta suya la semana pasada. Ellas habían decidido no venir a la fiesta. Ellas habían decidido no venir a la fiesta. Los invitados habían partido antes de medianoche. Los invitados habían partido antes de medianoche. Tú habías subido las escaleras corriendo. Tú habías subido las escaleras corriendo.
La ley no había permitido ese tipo de construcción. La ley no había permitido ese tipo de construcción. Él había hablado con su jefe sobre el problema. Él había hablado con su jefe sobre el problema. El gato había comido todo su alimento antes del mediodía. El gato había comido todo su alimento antes del mediodía. ¿Tú habías vivido alguna vez en el extranjero antes de ese trabajo? ¿Tú habías vivido alguna vez en el extranjero antes de ese trabajo? Nosotros habíamos escrito nuestras quejas en una carta. Nosotros habíamos escrito nuestras quejas en una carta. Alguien ya había abierto la puerta principal. Alguien ya había abierto la puerta principal. Vosotros habíais recibido instrucciones claras. Vosotros habíais recibido instrucciones claras. Usted había decidido cambiar de carrera profesional. Usted había decidido cambiar de carrera profesional. Mi hermano había partido hacia el aeropuerto muy temprano. Mi hermano había partido hacia el aeropuerto muy temprano. Los precios ya habían subido considerablemente. Los precios ya habían subido considerablemente. Mis padres nunca me habían permitido salir tan tarde. Mis padres nunca me habían permitido salir tan tarde. La profesora había hablado con los padres de cada estudiante. La profesora había hablado con los padres de cada estudiante. ¿Ustedes ya habían comido cuando los invitaron al restaurante? ¿Ustedes ya habían comido cuando los invitaron al restaurante? Esa familia había vivido en la misma casa por décadas. Esa familia había vivido en la misma casa por décadas. Yo había escrito mi nombre en la lista. Yo había escrito mi nombre en la lista. Nosotros habíamos abierto todos los paquetes antes de tu llamada. Nosotros habíamos abierto todos los paquetes antes de tu llamada. Ellos habían recibido un aviso previo sobre el corte de luz. Ellos habían recibido un aviso previo sobre el corte de luz. Tú habías decidido no contarme la verdad. Tú habías decidido no contarme la verdad.
El equipo de rescate ya había partido cuando llegó la nueva información. El equipo de rescate ya había partido cuando llegó la nueva información. El río había subido varios metros después de las lluvias. El río había subido varios metros después de las lluvias. Las circunstancias no habían permitido un encuentro antes. Las circunstancias no habían permitido un encuentro antes. ¿Vosotros habíais hablado con el vecino sobre el ruido? ¿Vosotros habíais hablado con el vecino sobre el ruido? Los pájaros habían comido todas las semillas del comedero. Los pájaros habían comido todas las semillas del comedero. Yo había vivido una experiencia similar en mi juventud. Yo había vivido una experiencia similar en mi juventud. Ella había escrito la receta en un papel que luego perdió. Ella había escrito la receta en un papel que luego perdió. Usted había abierto una cuenta en ese banco, ¿verdad? Usted había abierto una cuenta en ese banco, ¿verdad? Nosotros no habíamos recibido la confirmación a tiempo. Nosotros no habíamos recibido la confirmación a tiempo. Los jueces ya habían decidido el ganador antes del anuncio. Los jueces ya habían decidido el ganador antes del anuncio. Tú habías partido el pastel en porciones iguales. Tú habías partido el pastel en porciones iguales. La temperatura había subido mucho durante la tarde. La temperatura había subido mucho durante la tarde. ¿Ellos te habían permitido usar el laboratorio? ¿Ellos te habían permitido usar el laboratorio? El presidente había hablado por teléfono con el primer ministro. El presidente había hablado por teléfono con el primer ministro. Vosotros habíais comido en ese restaurante varias veces. Vosotros habíais comido en ese restaurante varias veces. Ustedes habían vivido momentos muy difíciles durante la guerra. Ustedes habían vivido momentos muy difíciles durante la guerra. El poeta había escrito esos versos durante su estancia en Roma. El poeta había escrito esos versos durante su estancia en Roma. Yo había abierto la ventana para ventilar la habitación.
Yo había abierto la ventana para ventilar la habitación. Mi hermana había recibido flores anónimas. Mi hermana había recibido flores anónimas. Nosotros habíamos decidido esperar hasta el lunes. Nosotros habíamos decidido esperar hasta el lunes. El barco había partido del puerto al amanecer. El barco había partido del puerto al amanecer. ¿Tú habías subido las maletas al desván como te pedí? ¿Tú habías subido las maletas al desván como te pedí? El reglamento antiguo había permitido excepciones. El reglamento antiguo había permitido excepciones. Nosotros habíamos hablado de ese tema en la reunión anterior. Nosotros habíamos hablado de ese tema en la reunión anterior. Él había comido algo en mal estado y se sintió mal. Él había comido algo en mal estado y se sintió mal. ¿Vosotros habíais vivido antes en este barrio? ¿Vosotros habíais vivido antes en este barrio? Usted había escrito una carta de recomendación para mí. Usted había escrito una carta de recomendación para mí. Los niños habían abierto todos los cajones buscando dulces. Los niños habían abierto todos los cajones buscando dulces. Tú habías recibido una educación excelente. Tú habías recibido una educación excelente. Ellas habían decidido viajar juntas durante el verano. Ellas habían decidido viajar juntas durante el verano. El vuelo había partido con 1 hora de retraso. El vuelo había partido con 1 hora de retraso. La marea había subido y cubrió parte de la playa. La marea había subido y cubrió parte de la playa. Yo nunca había permitido que me hablaran de esa manera. Yo nunca había permitido que me hablaran de esa manera. ¿Usted ya había hablado con el abogado sobre el contrato? ¿Usted ya había hablado con el abogado sobre el contrato? Las vacas habían comido todo el pasto del prado. Las vacas habían comido todo el pasto del prado. Mi tío había vivido en Argentina antes de establecerse aquí.
Mi tío había vivido en Argentina antes de establecerse aquí. Vosotros habíais escrito vuestros nombres en la pizarra. Vosotros habíais escrito vuestros nombres en la pizarra. El conserje había abierto la puerta de la escuela a las 7. El conserje había abierto la puerta de la escuela a las 7. Nosotros habíamos recibido un entrenamiento muy intenso. Nosotros habíamos recibido un entrenamiento muy intenso. El comité había decidido posponer el evento. El comité había decidido posponer el evento. ¿Tú habías partido la leña para la chimenea? ¿Tú habías partido la leña para la chimenea? El costo de la vida había subido de manera alarmante. El costo de la vida había subido de manera alarmante. Ellos habían permitido que su hijo manejara el coche. Ellos habían permitido que su hijo manejara el coche. La actriz había hablado con la prensa después del estreno. La actriz había hablado con la prensa después del estreno. Ustedes habían comido en silencio, sin decir una palabra. Ustedes habían comido en silencio, sin decir una palabra. Esos animales habían vivido en libertad antes de ser capturados. Esos animales habían vivido en libertad antes de ser capturados. El científico había escrito una teoría revolucionaria. El científico había escrito una teoría revolucionaria. ¿Nosotros habíamos abierto la puerta trasera por error? ¿Nosotros habíamos abierto la puerta trasera por error? Ella había recibido una noticia que la cambió para siempre. Ella había recibido una noticia que la cambió para siempre. Vosotros habíais decidido no intervenir en la discusión. Vosotros habíais decidido no intervenir en la discusión. La expedición había partido hacia la montaña con provisiones escasas. La expedición había partido hacia la montaña con provisiones escasas. Yo había subido las persianas para que entrara la luz. Yo había subido las persianas para que entrara la luz. La situación económica no había permitido mayores gastos. La situación económica no había permitido mayores gastos.
Tú habías hablado con tanta claridad que todos te entendieron. Tú habías hablado con tanta claridad que todos te entendieron. Los insectos habían comido las hojas de la planta. Los insectos habían comido las hojas de la planta. Nosotros habíamos vivido una aventura increíble en la selva. Nosotros habíamos vivido una aventura increíble en la selva. ¿Ellos habían escrito las instrucciones en el manual? ¿Ellos habían escrito las instrucciones en el manual? Usted había abierto un negocio muy exitoso en el centro. Usted había abierto un negocio muy exitoso en el centro. El equipo había recibido un fuerte apoyo de sus seguidores. El equipo había recibido un fuerte apoyo de sus seguidores. Yo había decidido no volver a ese lugar nunca más. Yo había decidido no volver a ese lugar nunca más. Los soldados habían partido al frente al romper el alba. Los soldados habían partido al frente al romper el alba. Vosotros habíais subido la apuesta en el último momento. Vosotros habíais subido la apuesta en el último momento. El buen tiempo nos había permitido hacer el picnic al aire libre. El buen tiempo nos había permitido hacer el picnic al aire libre. El testigo había hablado con la policía antes del juicio. El testigo había hablado con la policía antes del juicio. ¿Yo ya había comido cuando me ofrecieron el bocadillo? ¿Yo ya había comido cuando me ofrecieron el bocadillo? Ese pueblo había vivido en paz por generaciones. Ese pueblo había vivido en paz por generaciones. Tú habías escrito la dirección incorrecta en el sobre. Tú habías escrito la dirección incorrecta en el sobre. Los periodistas habían abierto una investigación sobre el caso. Los periodistas habían abierto una investigación sobre el caso. Nosotros habíamos recibido una herencia inesperada. Nosotros habíamos recibido una herencia inesperada. El jurado había decidido su veredicto en menos de una hora. El jurado había decidido su veredicto en menos de una hora. ¿Vosotros habíais partido la tarta en 12 porciones? ¿Vosotros habíais partido la tarta en 12 porciones?
La popularidad del cantante había subido tras su última gira. La popularidad del cantante había subido tras su última gira. Sus horarios de trabajo no le habían permitido asistir a clase. Sus horarios de trabajo no le habían permitido asistir a clase. Ellos ya habían caminado 10 kilómetros antes del descanso. Ellos ya habían caminado 10 kilómetros antes del descanso. Yo había trabajado en esa empresa por 5 años. Yo había trabajado en esa empresa por 5 años. Nosotros habíamos estudiado toda la noche para el examen. Nosotros habíamos estudiado toda la noche para el examen. ¿Tú habías escuchado esa canción antes de ayer? ¿Tú habías escuchado esa canción antes de ayer? Ella había mirado por la ventana esperando su llegada. Ella había mirado por la ventana esperando su llegada. El niño había preguntado la hora 3 veces. El niño había preguntado la hora 3 veces. Usted ya había contestado esa pregunta en la entrevista. Usted ya había contestado esa pregunta en la entrevista. El correo había llegado antes de que yo saliera de casa. El correo había llegado antes de que yo saliera de casa. Alguien había entrado en la oficina durante la noche. Alguien había entrado en la oficina durante la noche. Mis amigos ya habían salido cuando yo llamé. Mis amigos ya habían salido cuando yo llamé. Yo había llevado el regalo a su casa personalmente. Yo había llevado el regalo a su casa personalmente. ¿Vosotros habíais encontrado las llaves perdidas? ¿Vosotros habíais encontrado las llaves perdidas? Nosotros habíamos pensado en viajar a Japón. Nosotros habíamos pensado en viajar a Japón. Yo siempre había creído en su honestidad. Yo siempre había creído en su honestidad. Ellos habían esperado el autobús por más de 1 hora. Ellos habían esperado el autobús por más de 1 hora. Tú habías buscado ese libro en todas las librerías. Tú habías buscado ese libro en todas las librerías.
Ella había dejado las instrucciones sobre la mesa. Ella había dejado las instrucciones sobre la mesa. ¿Ustedes ya habían llamado al servicio técnico? ¿Ustedes ya habían llamado al servicio técnico? Nosotros nunca habíamos necesitado tanta ayuda antes. Nosotros nunca habíamos necesitado tanta ayuda antes. Mi abuelo había usado esa máquina de escribir por décadas. Mi abuelo había usado esa máquina de escribir por décadas. Los peregrinos habían caminado todo el camino hasta Santiago. Los peregrinos habían caminado todo el camino hasta Santiago. ¿Tú habías trabajado como guía turístico antes? ¿Tú habías trabajado como guía turístico antes? El alumno había estudiado medicina antes de cambiarse a derecho. El alumno había estudiado medicina antes de cambiarse a derecho. Vosotros habíais escuchado atentamente las explicaciones. Vosotros habíais escuchado atentamente las explicaciones. El gato había mirado fijamente al pájaro en el árbol. El gato había mirado fijamente al pájaro en el árbol. Yo ya había preguntado por los precios con anterioridad. Yo ya había preguntado por los precios con anterioridad. Nadie había contestado el teléfono cuando sonó. Nadie había contestado el teléfono cuando sonó. Las noticias habían llegado a la aldea antes que el mensajero. Las noticias habían llegado a la aldea antes que el mensajero. El agua había entrado en el sótano durante la inundación. El agua había entrado en el sótano durante la inundación. El sol ya había salido cuando despertamos. El sol ya había salido cuando despertamos. Usted había llevado a los niños al colegio todas las mañanas. Usted había llevado a los niños al colegio todas las mañanas. Los arqueólogos habían encontrado ruinas antiguas en el valle. Los arqueólogos habían encontrado ruinas antiguas en el valle. ¿Ellos habían pensado en las consecuencias de sus actos? ¿Ellos habían pensado en las consecuencias de sus actos? Mucha gente había creído esa historia falsa. Mucha gente había creído esa historia falsa.
Yo había esperado ese momento durante años. Yo había esperado ese momento durante años. La policía había buscado al fugitivo por toda la región. La policía había buscado al fugitivo por toda la región. ¿Vosotros habíais dejado algún mensaje en el contestador? ¿Vosotros habíais dejado algún mensaje en el contestador? Mi madre había llamado varias veces mientras estaba fuera. Mi madre había llamado varias veces mientras estaba fuera. La planta había necesitado más agua de lo habitual. La planta había necesitado más agua de lo habitual. Nosotros habíamos usado el mismo método en proyectos anteriores. Nosotros habíamos usado el mismo método en proyectos anteriores. ¿Usted ya había caminado por ese sendero peligroso? ¿Usted ya había caminado por ese sendero peligroso? Mis padres habían trabajado muy duro para darnos una buena educación. Mis padres habían trabajado muy duro para darnos una buena educación. Ella había estudiado el mapa antes de comenzar el viaje. Ella había estudiado el mapa antes de comenzar el viaje. El jurado había escuchado todos los testimonios con atención. El jurado había escuchado todos los testimonios con atención. Tú habías mirado directamente a los ojos al decir la verdad. Tú habías mirado directamente a los ojos al decir la verdad. Los periodistas habían preguntado sobre el escándalo financiero. Los periodistas habían preguntado sobre el escándalo financiero. El sistema automático había contestado con un mensaje grabado. El sistema automático había contestado con un mensaje grabado. El invierno había llegado más temprano ese año. El invierno había llegado más temprano ese año. Un pensamiento terrible había entrado en su mente. Un pensamiento terrible había entrado en su mente. Las estrellas ya habían salido cuando llegamos al campamento. Las estrellas ya habían salido cuando llegamos al campamento. ¿Nosotros habíamos llevado suficiente comida para la excursión? ¿Nosotros habíamos llevado suficiente comida para la excursión? El detective había encontrado una pista crucial en la escena.
El detective había encontrado una pista crucial en la escena. Ustedes habían pensado que sería más fácil de lo que fue. Ustedes habían pensado que sería más fácil de lo que fue. Yo nunca había creído en los fantasmas hasta esa noche. Yo nunca había creído en los fantasmas hasta esa noche. El paciente había esperado 1 hora en la sala de espera. El paciente había esperado 1 hora en la sala de espera. Ellos habían buscado un apartamento cerca de la universidad. Ellos habían buscado un apartamento cerca de la universidad. Alguien había dejado el gas abierto en la cocina. Alguien había dejado el gas abierto en la cocina. ¿Tú habías llamado a tu hermana para felicitarla? ¿Tú habías llamado a tu hermana para felicitarla? El motor había necesitado una reparación completa. El motor había necesitado una reparación completa. Vosotros habíais usado mis herramientas sin permiso. Vosotros habíais usado mis herramientas sin permiso. Los soldados habían caminado en silencio por el bosque. Los soldados habían caminado en silencio por el bosque. ¿Ella había trabajado como voluntaria en el hospital? ¿Ella había trabajado como voluntaria en el hospital? Nosotros habíamos estudiado las costumbres locales antes de viajar. Nosotros habíamos estudiado las costumbres locales antes de viajar. El niño había escuchado escondido detrás de la puerta. El niño había escuchado escondido detrás de la puerta. Usted había mirado el reloj repetidamente durante la reunión. Usted había mirado el reloj repetidamente durante la reunión. Los turistas habían preguntado por el camino al museo. Los turistas habían preguntado por el camino al museo. Yo había contestado todas las preguntas correctamente. Yo había contestado todas las preguntas correctamente. La primavera había llegado con un clima excepcionalmente cálido. La primavera había llegado con un clima excepcionalmente cálido. El frío había entrado por las rendijas de las ventanas. El frío había entrado por las rendijas de las ventanas.
¿Vosotros ya habíais salido de casa cuando sonó la alarma? ¿Vosotros ya habíais salido de casa cuando sonó la alarma? El mensajero había llevado el paquete a la dirección equivocada. El mensajero había llevado el paquete a la dirección equivocada. Tú habías encontrado una solución brillante al problema. Tú habías encontrado una solución brillante al problema. Nuestros antepasados habían pensado que la Tierra era plana. Nuestros antepasados habían pensado que la Tierra era plana. Muchos habían creído que el proyecto era imposible. Muchos habían creído que el proyecto era imposible. El público había esperado con impaciencia el comienzo del concierto. El público había esperado con impaciencia el comienzo del concierto. ¿Ustedes habían buscado información en Internet antes de venir? ¿Ustedes habían buscado información en Internet antes de venir? El anterior inquilino había dejado el apartamento muy sucio. El anterior inquilino había dejado el apartamento muy sucio. Los bomberos habían llamado a evacuación preventiva. Los bomberos habían llamado a evacuación preventiva. Ese tipo de cactus nunca había necesitado mucho riego. Ese tipo de cactus nunca había necesitado mucho riego. Ellos habían usado un lenguaje muy técnico en su informe. Ellos habían usado un lenguaje muy técnico en su informe. ¿Yo había caminado demasiado rápido para que me siguieras? ¿Yo había caminado demasiado rápido para que me siguieras? El artista había trabajado en esa pintura durante meses. El artista había trabajado en esa pintura durante meses. Los científicos habían estudiado el fenómeno durante décadas. Los científicos habían estudiado el fenómeno durante décadas. Mi abuela había escuchado esa misma historia de su abuela. Mi abuela había escuchado esa misma historia de su abuela. Nosotros habíamos mirado hacia atrás y vimos que nos seguían. Nosotros habíamos mirado hacia atrás y vimos que nos seguían. ¿Tú habías preguntado por qué tomó esa decisión? ¿Tú habías preguntado por qué tomó esa decisión? El candidato no había contestado a la pregunta más difícil.
El candidato no había contestado a la pregunta más difícil. La paz había llegado finalmente después de largas negociaciones. La paz había llegado finalmente después de largas negociaciones. Una sensación de calma había entrado en la habitación. Una sensación de calma había entrado en la habitación. La luna había salido y iluminaba el camino. La luna había salido y iluminaba el camino. Vosotros habíais llevado ropa de abrigo por precaución. Vosotros habíais llevado ropa de abrigo por precaución. El equipo de rescate había encontrado a los montañistas con vida. El equipo de rescate había encontrado a los montañistas con vida. Yo había pensado en ti constantemente durante mi viaje. Yo había pensado en ti constantemente durante mi viaje. ¿Ellos realmente habían creído que mentiría para protegerlos? ¿Ellos realmente habían creído que mentiría para protegerlos? El perro había esperado frente a la puerta todo el día. El perro había esperado frente a la puerta todo el día. Usted había buscado la felicidad en lugares equivocados. Usted había buscado la felicidad en lugares equivocados. La tormenta había dejado las calles llenas de hojas y ramas. La tormenta había dejado las calles llenas de hojas y ramas. ¿Nosotros habíamos llamado a suficientes invitados para la fiesta? ¿Nosotros habíamos llamado a suficientes invitados para la fiesta? El proyecto había necesitado una inversión mayor de la prevista. El proyecto había necesitado una inversión mayor de la prevista. Los antiguos romanos habían usado esa calzada para el comercio. Los antiguos romanos habían usado esa calzada para el comercio. Yo ya había hecho la tarea cuando llegaste. Yo ya había hecho la tarea cuando llegaste. Ella me había dicho la verdad desde el principio. Ella me había dicho la verdad desde el principio. ¿Tú habías visto esa película antes de ayer? ¿Tú habías visto esa película antes de ayer? Nosotros habíamos puesto la mesa antes de que los invitados vinieran. Nosotros habíamos puesto la mesa antes de que los invitados vinieran.
Ellos habían sabido del problema desde la semana pasada. Ellos habían sabido del problema desde la semana pasada. Yo siempre había querido visitar París. Yo siempre había querido visitar París. Mi hermana había venido a visitarme el mes pasado. Mi hermana había venido a visitarme el mes pasado. ¿Ustedes habían tenido suficiente tiempo para prepararse? ¿Ustedes habían tenido suficiente tiempo para prepararse? Vosotros habíais ido al mismo restaurante muchas veces. Vosotros habíais ido al mismo restaurante muchas veces. El profesor nos había dado mucho trabajo extra. El profesor nos había dado mucho trabajo extra. El chef había hecho un pastel especial para la ocasión. El chef había hecho un pastel especial para la ocasión. Mis padres me habían dicho que tuviera cuidado. Mis padres me habían dicho que tuviera cuidado. Nunca había visto un paisaje tan hermoso. Nunca había visto un paisaje tan hermoso. ¿Tú habías puesto la leche en la nevera? ¿Tú habías puesto la leche en la nevera? Nosotros no habíamos sabido de su enfermedad hasta ayer. Nosotros no habíamos sabido de su enfermedad hasta ayer. El niño había querido ese juguete desde Navidad. El niño había querido ese juguete desde Navidad. La idea me había venido a la mente de repente. La idea me había venido a la mente de repente. Ella había tenido una pesadilla terrible esa noche. Ella había tenido una pesadilla terrible esa noche. ¿A dónde habían ido ustedes antes de la fiesta? ¿A dónde habían ido ustedes antes de la fiesta? El árbol había dado muchos frutos ese verano. El árbol había dado muchos frutos ese verano. ¿Qué habías hecho tú antes de mudarte aquí? ¿Qué habías hecho tú antes de mudarte aquí? El testigo había dicho lo mismo a la policía. El testigo había dicho lo mismo a la policía. Vosotros habíais visto las noticias antes que nosotros. Vosotros habíais visto las noticias antes que nosotros.
Alguien había puesto flores frescas en la tumba. Alguien había puesto flores frescas en la tumba. Yo había sabido la respuesta, pero no dije nada. Yo había sabido la respuesta, pero no dije nada. Ellos siempre habían querido ayudar a los demás. Ellos siempre habían querido ayudar a los demás. Un fuerte olor a quemado había venido de la cocina. Un fuerte olor a quemado había venido de la cocina. Nosotros habíamos tenido una discusión antes de separarnos. Nosotros habíamos tenido una discusión antes de separarnos. El equipo había ido a la final el año anterior. El equipo había ido a la final el año anterior. El río había dado forma al valle durante milenios. El río había dado forma al valle durante milenios. La tormenta había hecho mucho daño a los cultivos. La tormenta había hecho mucho daño a los cultivos. ¿Le habías dicho tú la verdad a tu madre? ¿Le habías dicho tú la verdad a tu madre? Usted había visto cosas increíbles en sus viajes. Usted había visto cosas increíbles en sus viajes. Yo había puesto todas mis esperanzas en ese proyecto. Yo había puesto todas mis esperanzas en ese proyecto. El espía había sabido el secreto durante años. El espía había sabido el secreto durante años. ¿Quién había querido hablar conmigo esta mañana? ¿Quién había querido hablar conmigo esta mañana? Mucha gente había venido a ver el espectáculo. Mucha gente había venido a ver el espectáculo. El coche había tenido problemas desde que lo compré. El coche había tenido problemas desde que lo compré. Mis llaves no estaban donde las había ido a buscar. Mis llaves no estaban donde las había ido a buscar. El sol había dado directamente en mis ojos todo el camino. El sol había dado directamente en mis ojos todo el camino. Vosotros habíais hecho un esfuerzo enorme para lograrlo. Vosotros habíais hecho un esfuerzo enorme para lograrlo. Nadie me había dicho que la reunión era a las 3. Nadie me había dicho que la reunión era a las 3.
¿Habías visto tú alguna vez un eclipse solar total? ¿Habías visto tú alguna vez un eclipse solar total? Ellos habían puesto el dinero en una cuenta de ahorros. Ellos habían puesto el dinero en una cuenta de ahorros. Tú habías sabido manejar la situación perfectamente. Tú habías sabido manejar la situación perfectamente. Siempre había querido aprender a tocar el piano. Siempre había querido aprender a tocar el piano. ¿De dónde había venido ese ruido extraño? ¿De dónde había venido ese ruido extraño? Ustedes habían tenido mucha suerte en el concurso. Ustedes habían tenido mucha suerte en el concurso. Yo había ido a ese colegio cuando era pequeño. Yo había ido a ese colegio cuando era pequeño. La noticia me había dado una gran alegría. La noticia me había dado una gran alegría. El silencio había hecho la espera más angustiosa. El silencio había hecho la espera más angustiosa. ¿Qué te había dicho el médico sobre tu salud? ¿Qué te había dicho el médico sobre tu salud? Nosotros habíamos visto las señales de advertencia. Nosotros habíamos visto las señales de advertencia. ¿Habías puesto tú la alarma antes de salir? ¿Habías puesto tú la alarma antes de salir? Ella había sabido del compromiso antes que nadie. Ella había sabido del compromiso antes que nadie. El perro había querido salir a pasear toda la tarde. El perro había querido salir a pasear toda la tarde. Un recuerdo de la infancia le había venido a la memoria. Un recuerdo de la infancia le había venido a la memoria. ¿Habíais tenido vosotros alguna experiencia similar? ¿Habíais tenido vosotros alguna experiencia similar? La moda había ido cambiando a lo largo de los años. La moda había ido cambiando a lo largo de los años. El concierto nos había dado una noche inolvidable. El concierto nos había dado una noche inolvidable. El frío había hecho que el lago se congelara. El frío había hecho que el lago se congelara.
Usted me había dicho que llamaría por la tarde. Usted me había dicho que llamaría por la tarde. Tú habías visto cómo entraba el ladrón en la casa. Tú habías visto cómo entraba el ladrón en la casa. Nosotros habíamos puesto nuestras diferencias a un lado. Nosotros habíamos puesto nuestras diferencias a un lado. ¿Ellos habían sabido que estábamos escuchando? ¿Ellos habían sabido que estábamos escuchando? Nunca había querido causar ningún problema. Nunca había querido causar ningún problema. La inspiración le había venido en un sueño. La inspiración le había venido en un sueño. El edificio había tenido varios dueños antes de nosotros. El edificio había tenido varios dueños antes de nosotros. ¿A dónde había ido a parar mi paraguas? ¿A dónde había ido a parar mi paraguas? El entrenador nos había dado instrucciones claras. El entrenador nos había dado instrucciones claras. Vosotros habíais hecho un trabajo excelente en la presentación. Vosotros habíais hecho un trabajo excelente en la presentación. El anciano había dicho que volvería en primavera. El anciano había dicho que volvería en primavera. ¿Habías visto tú alguna vez un animal tan raro? ¿Habías visto tú alguna vez un animal tan raro? Ella había puesto todo su empeño en el examen. Ella había puesto todo su empeño en el examen. Yo había sabido la noticia por un amigo en común. Yo había sabido la noticia por un amigo en común. Los clientes habían querido hablar con el gerente. Los clientes habían querido hablar con el gerente. Una ola de calor había venido del desierto. Una ola de calor había venido del desierto. ¿Tú habías tenido miedo durante la tormenta? ¿Tú habías tenido miedo durante la tormenta? Mis pensamientos habían ido hacia ella constantemente. Mis pensamientos habían ido hacia ella constantemente. El árbol había dado sombra a generaciones de niños. El árbol había dado sombra a generaciones de niños.
El ruido había hecho imposible concentrarse. El ruido había hecho imposible concentrarse. ¿Le habíais dicho vosotros la hora de salida? ¿Le habíais dicho vosotros la hora de salida? Usted había visto mejores días, mi amigo. Usted había visto mejores días, mi amigo. Ellos sabían poner el coche a la venta la semana pasada. Ellos sabían poner el coche a la venta la semana pasada. Nadie había sabido la respuesta a la última pregunta. Nadie había sabido la respuesta a la última pregunta. ¿Qué había querido decir con ese comentario? ¿Qué había querido decir con ese comentario? La solución había venido después de mucho pensar. La solución había venido después de mucho pensar. La casa había tenido muchas reformas a lo largo del tiempo. La casa había tenido muchas reformas a lo largo del tiempo. ¿Había ido él alguna vez a ese país antes del viaje de negocios? ¿Había ido él alguna vez a ese país antes del viaje de negocios? El mar había dado sustento a la familia por generaciones. El mar había dado sustento a la familia por generaciones. El equipo había hecho un gran progreso en poco tiempo. El equipo había hecho un gran progreso en poco tiempo.